No todos los lugares de la Tierra están hechos para la vida. En algunos, la naturaleza no necesita rugir para resultar aterradora. Basta su sola presencia para empujar los límites de la existencia humana hasta el borde. Este recorrido reúne los territorios donde cada día es una prueba de supervivencia y donde, aún así, las personas han encontrado la manera de echar raíces. Comenzamos este recorrido por las sales, las mareas y los puentes imposibles, lugares donde la geología y la ingenuidad humana se entrelazan desde tiempos remotos. El Salar de Shahan, Cuenca de Qaidam, China. Este mar blanco y silencioso cubre más de 5.000 kilómetros cuadrados, 10 veces la superficie de Singapur. Su costra de sal endurecida alcanza 20 metros de espesor, tan firme que los camiones pesados circulan sobre ella como si fuera una autopista pavimentada. Se calcula que contiene 60.000 millones de toneladas de sal. Cuando el agua queda inmóvil, la superficie refleja el cielo con una nitidez del 99%, como un espejo de plata. Un puente de sal compactada de más de 30 kilómetros atraviesa el lago, y sus grietas se sellan solas gracias a la cristalización constante. El río Qiantang, provincia de Zhejiang, China. Su desembocadura en forma de embudo comprime el agua de mar y la convierte en una muralla líquida que avanza tierra adentro. La marea puede levantar olas de casi 10 metros, la altura de un edificio de 3 pisos, y desplazarse a 40 kilómetros por hora, empujando el agua más de 100 kilómetros río arriba. Es una de las demostraciones más crudas de la física del agua en movimiento, y cada año atrae a miles de curiosos que observan el fenómeno desde las orillas reforzadas del río. El puente colgante de Husseini, Gilgit-Baltistán, Pakistán. Suspendido a 30 metros sobre un río glaciar embravecido, parece una cuerda frágil entre dos acantilados. No tiene piso de concreto ni barandillas. Los huecos entre sus tablas de madera podrida llegan a los 40 centímetros, suficiente para tragarse un pie. Los cables de acero oxidado crujen con cada paso, y aún así, los niños de la zona lo cruzan corriendo con cargas al hombro. Cada año, la crecida del río se lleva consigo algún animal o pertenencia, recordando que cruzar esta estructura es siempre una apuesta contra el destino. Cheshuachaca, Perú. A 3,600 metros de altura, en pleno territorio inca, este es el último puente de fibra vegetal tejida que aún se usa. Cada paso lo hace oscilar con el viento del cañón. 4 comunidades indígenas lo reconstruyen por completo a mano cada año, en apenas 3 días, trenzando 6 cables gruesos, como un muslo humano. Al terminar, el puente viejo se corta y se entrega al río como ofrenda a la naturaleza, en un ritual que se repite desde hace más de 500 años. Las islas flotantes de los Uros, lago Titicaca, Perú-Bolivia. A 3,800 metros sobre el nivel del mar, familias enteras viven sobre plataformas hechas de totora, una planta acuática. No se camina sobre tierra firme, sino sobre capas de junco que hay que renovar cada 2 o 3 semanas, porque la base inferior se pudre bajo el agua. Todo, casas, botes, utensilios, depende de esa misma planta, y las islas deben amarrarse con cuerdas y estacas para no derivar con el viento y las corrientes del lago. Las casas suspendidas de los Korowai, Papúa, Indonesia. Construidas a 45 metros de altura, casi al nivel de un piso 15, estas viviendas cuelgan entre la selva primaria sin usar un solo clavo metálico. Todo se sostiene con lianas de ratán y corteza. Se accede por troncos con muescas talladas a mano, sin cuerdas de seguridad. Dentro, sobre un piso de apenas 20 metros cuadrados, varias generaciones cocinan sobre una capa de arcilla que protege la madera de las llamas, un ingenio simple frente a un entorno de una humedad y densidad vegetal abrumadoras. En esta segunda etapa, el fuego subterráneo y el hielo eterno se disputan el protagonismo, mientras carreteras y templos desafían la lógica de la construcción. El monte Etna, Sicilia, Italia. El volcán activo más alto de Europa cambia de altura con cada erupción. Tiene más de 300 bocas secundarias, así que el peligro no viene solo de la cima. En un mismo día,
es posible caminar sobre tierra volcánica negra y, a pocos metros, sobre parches de nieve. El contraste entre el invierno y el fuego, un recordatorio constante de que el volcán respira bajo los pies de quienes se atreven a subir. Abuna Yamata-gu, Etiopía. Esta iglesia rupestre se alza en la cúspide de una columna de piedra de más de 600 metros. Los peregrinos deben trepar la roca desnuda, sin arneses ni cuerdas, para llegar a un templo excavado hace 15 siglos. En su interior sobreviven frescos antiguos, preservados por el aislamiento casi total del lugar, un testimonio silencioso de la fe capaz de vencer al vértigo. La carretera de Panlong, Xinjiang, China, serpentea por la meseta del Pamir con más de 600 curvas cerradas, una cifra que supera a muchos pasos alpinos europeos. Construirla exigió enfrentar suelos inestables y un frío extremo. Algunas curvas llegan a los 270 grados, obligando a los camiones a maniobrar en reversa para poder seguir. El cráter de gas de Darvaza, Turkmenistán. En 1901, una perforación petrolera colapsó el terreno y creó este agujero ardiente en pleno desierto de Karakum, a 260 kilómetros de la capital. Mide unos 70 metros de diámetro y 30 de profundidad, y arde de forma continua alimentado por metano. No existe ninguna barrera de seguridad alrededor del borde, y muestras de barro recogidas en el fondo revelaron bacterias capaces de sobrevivir alimentándose de gas. El campo geotérmico de Verir, Islandia. Junto a una montaña rojiza, esta zona se extiende como cientos de campos de fútbol, donde la vida apenas sobrevive por la altísima acidez del suelo. Los géiseres de vapor silban con la fuerza de un motor a reacción, la tierra brilla en tonos naranjas y azufre, y pozas de barro gris burbujean sin descanso, suaves como pasta de dientes pero corrosivas. Daliaboy, desierto de Taklamakan, China. Un oasis remoto donde antes vivían unas 300 familias, dependientes de fuentes de agua escasas y aisladas por dunas cambiantes. Algunos vecinos caminaban más de 10 kilómetros solo para visitar al pariente más cercano. Tras el traslado de sus habitantes en 2019, el poblado quedó como testimonio turístico de una forma de vida casi extinta. Avanzamos hacia refugios solitarios, ciudades heladas y pasarelas colgadas entre picos, donde el aislamiento se convierte en una forma de vida. El Vivac, Buffa di Perrero, Monte Cristallo, Italia. A más de 2.700 metros de altura, esta antigua construcción militar de la Primera Guerra Mundial cuelga de un acantilado vertical, ganándose el apodo de la casa más solitaria del planeta. Llegar exige recorrer una vía ferrata expuesta desde el paso Tre Croci, Anadyr, Chukotka, Rusia. La ciudad oficial más oriental de Rusia se levanta entre tundra congelada y mares fríos. La región de Chukotka ocupa más de 700.000 kilómetros cuadrados, pero apenas supera los 50.000 habitantes. Los edificios se construyen sobre pilotes de concreto para que el calor de las estructuras no derrita el permafrost bajo ellos. El Peak Walk de Tissot, Alpes suizos. Este puente colgante, a casi 3.000 metros de altitud, conecta dos cimas y mide apenas 80 centímetros de ancho. Fue diseñado para resistir vientos de más de 200 kilómetros por hora, y su sistema de cables se ancló a 5 metros de profundidad en roca caliza. No usa ningún pilar de soporte entre los dos picos. El lago Esmeralda de Dakhaidan, China. En una de las zonas más áridas del noroeste chino, la evaporación supera 100 veces a la lluvia. Sus aguas de color esmeralda y ámbar son en realidad restos de minas de sal abandonadas desde los años 70. Curiosamente, casi nunca se congela pese al frío extremo, porque la altísima concentración de sal altera sus propiedades. El lago de asfalto de La Brea, Trinidad y Tobago. El mayor depósito natural de betún del mundo contiene cerca de 10 millones de toneladas de asfalto. Algunas zonas soportan el peso de una persona, otras son semilíquidas y tragan lentamente cualquier objeto pesado. Científicos estudian la vida microbiana que sobrevive en este ambiente rico en hidrocarburos como pista sobre la vida en condiciones extremas. El Valle de Hunza, Gilgit-Baltistán, Pakistán. Protegido por el monte Rakaposhi, de casi 7.800 metros, este valle se encuentra en el cruce de 3 de las cadenas montañosas más grandes del mundo. Sistemas de riego tallados a mano en los acantilados llevan agua de deshielo a cada vivienda. Se dice que la longevidad de sus habitantes es notablemente mayor que la de muchas ciudades modernas. Monasterios suspendidos, calles compartidas con trenes
y ciudades de barro que desafían el paso del tiempo componen esta cuarta parada del viaje. El monasterio de Phugtal, Himalaya, aferrado a un acantilado de caliza, a 4.200 metros de altura, este monasterio budista de más de 2.500 años parece una colmena gigante sin cimientos de concreto. Senderos de madera conectan sus espacios a 300 metros sobre el fondo del cañón, y todo el material de construcción llega cargado a mano por trochas estrechas, un esfuerzo colectivo que se repite generación tras generación para mantener vivo este enclave espiritual. La calle del tren de Hanoi, Vietnam. Las casas se apiñan a lo largo de las vías en un corredor que se extiende más de 600 metros. En algunos tramos, la distancia entre los vagones y las paredes es menor a 60 centímetros. La rutina diaria se detiene por completo cada vez que pasa un tren de carga junto a las puertas de las viviendas, convirtiendo cada jornada en un ejercicio de coordinación entre lo cotidiano y lo ferroviario. La piscina del Diablo, Cataratas Victoria, Zambia, Zimbabue. En el borde mismo de la catarata, sobre un desfiladero de más de 100 metros, esta piscina natural de roca se formó tras millones de años de erosión. Cada minuto fluyen más de 1.000 millones de litros de agua. Solo cuando el nivel del río baja, aparece la cresta rocosa que permite acercarse al filo del abismo. El Valle de Spiti, Himachal Pradesh, India. Este desierto de alta montaña se ubica a unos 3.800 metros, con niveles de oxígeno extremadamente bajos. Fósiles marinos de millones de años aparecen esparcidos en las cumbres rocosas, prueba de que este territorio fue alguna vez fondo oceánico. Monasterios milenarios se asientan en terrazas talladas en los acantilados. Shibam, Yemen, conocida como el Manhattan del desierto, esta ciudad patrimonio de la UNESCO reúne cientos de torres de barro que alcanzan la altura de un edificio de 10 pisos, todas dentro de un área comparable a 10 campos de fútbol. Sus muros de barro y cal reflejan hasta el 80% de la luz solar para evitar que se agrieten, y cada año los habitantes los reenlucen a mano antes de la temporada de lluvias, en un mantenimiento colectivo que ha permitido que estas torres de barro sigan en pie durante más de 5 siglos. El volcán Cerro Negro, Nicaragua. Este cono de ceniza volcánica tiene laderas de grava suelta con una inclinación de 41 grados, que cambian tras cada temporada de lluvias. Quienes se aventuran a descender lo hacen sobre tablas de madera, alcanzando velocidades cercanas a los 80 km por hora en una práctica conocida como sandboarding volcánico, para la cual se recomienda ropa protectora especial ante la ceniza afilada. Aquí el relato se vuelve más sombrío: fortalezas de piedra, vías construidas con sufrimiento humano y remolinos capaces de tragar embarcaciones enteras. Fort Monroe, Cordillera de Suleiman, Pakistán. A casi 2.000 metros de altura, este punto conecta las llanuras con las montañas escarpadas y es evidencia de una antigua colisión de placas continentales. La base de piedra caliza sedimentaria recuerda los océanos que existieron allí hace millones de años. Con apenas 270 milímetros de lluvia al año, sus habitantes dependen de sistemas de almacenamiento de agua extremadamente resistentes. El Ferrocarril de la Muerte, frontera Tailandia-Birmania. Construido con trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial, este trazado se extendió por más de 400 kilómetros. Se excavaron trincheras de 25 metros de profundidad con herramientas primitivas, y los registros históricos sugieren que murió al menos un trabajador por cada tramo de vía tendida. En plena selva, los médicos militares llegaron a improvisar hilo quirúrgico con intestino animal y a cerrar huesos con herramientas de carpintería oxidadas. Saltstraumen, Noruega. Cada 6 horas, un volumen de agua equivalente a 160.000 piscinas olímpicas se fuerza a través de un estrecho paso montañoso. El resultado son remolinos de 10 metros de ancho, capaces de tragar embarcaciones grandes, con corrientes que alcanzan los 40 km por hora, transformando brevemente la superficie del mar en una catarata horizontal más intensa que la propia Niágara. La montaña de Tianmen, Zhangjiajie, China. Sus acantilados llegan a más de 1.500 metros de altura. La vía ferrata instalada en la roca ofrece una experiencia vertiginosa, sostenida por anclajes de acero capaces de resistir más de 2.500 kilos de carga. Half Dome, California, Estados Unidos. Este monolito de granito se eleva más de 1.400 metros sobre el valle. Su cara norte es lisa como un espejo de piedra, moldeada por millones de años de erosión. En 1865, un informe geológico oficial declaró que su cumbre jamás sería alcanzada por el ser humano, un pronóstico
que la escalada moderna terminaría por desmentir por completo. La depresión de Danakil, Etiopía, Eritrea. A 100 metros bajo el nivel del mar, la actividad volcánica tiñe el suelo de colores neón tóxicos, verdes de ácido sulfúrico y amarillos de azufre puro. Se le considera el lugar habitado más caluroso del planeta, con temperaturas de verano que superan los 49 grados Celsius, y la mayoría de las visitas requieren escolta armada debido al terreno brutal, el calor extremo y la ausencia total de servicios de emergencia en la zona. Continuamos hacia mesetas heladas, pasos de montaña sin barreras y desiertos que confunden hasta las brújulas más precisas. Los Jiadangs de Gansu, China. En pleno desierto de Gobi, columnas de piedra de casi 20 metros se levantan sobre una superficie del tamaño de 200 parques centrales de Nueva York. El alto contenido de hierro en las rocas desvía las brújulas, dejando inútiles los instrumentos de navegación convencionales, y las formaciones paralelas de piedra recuerdan, vistas desde lejos, a los rascacielos en ruinas de una ciudad olvidada. El ferrocarril Qinghai Tibet, China. Con más del 85% de su recorrido por encima de los 4.000 metros, este trazado de casi 2.000 kilómetros atraviesa una de las mesetas más inhóspitas del planeta. Completado en 2006, superó desafíos de ingeniería que muchos expertos consideraban imposibles sobre terreno de permafrost. El paso de Sojila, Himalaya indio. A más de 3.500 metros de altitud, este corredor de montaña carece de barreras de contención junto a precipicios de cientos de metros. Se le considera uno de los caminos más peligrosos del mundo por su terreno inestable y sus curvas estrechas junto al abismo. En 1948, durante un conflicto militar, un ejército logró la hazaña de trasladar tanques por este paso para asegurar el control estratégico de la zona. Lop Nuo, Xinjiang, China. Antiguo lago hoy devorado por el desierto, su forma vista desde el aire le valió el apodo de «el oído del infierno». Rodeado por las ruinas del antiguo reino de Lulan, quienes se pierden en su interior enfrentan una desorientación total por anomalías magnéticas y un paisaje que se repite sin referencias. El Paso de Abano, Cáucaso, Georgia. El paso de montaña transitable en vehículo más alto de la región, a más de 2.800 metros, tiene un camino de tierra y grava sin ninguna barrera de protección. A lo largo de sus 80 kilómetros, los deslizamientos de tierra cambian el trazado de una temporada a otra. Shark Alley, Sudáfrica. Un canal marino de apenas 15 metros de ancho concentra la mayor densidad de grandes tiburones blancos del planeta. Estos depredadores de hasta 1.360 kilos suelen saltar fuera del agua al atacar a sus presas, convirtiendo la zona en un escenario de pura fuerza oceánica donde cualquier criatura que atraviese el canal enfrenta un riesgo real de ataque. En esta séptima parte, faros centenarios, coladas de lava recién nacidas y puentes de cristal muestran la delgada línea entre el arte de construir y el vértigo de habitar. El faro de Eddystone, Océano Atlántico, Reino Unido. Terminado en 1911, tras 7 años de construcción, esta torre de piedra, de casi 50 metros, resiste el embate constante de olas que en ocasiones superan los 30 metros de altura. Su luz automatizada alcanza 30 kilómetros de distancia para prevenir naufragios. La costa de lava de Hawái, Estados Unidos. El flujo constante de lava añade terreno nuevo al planeta, formando una superficie de basalto negro tan afilada que puede cortar el calzado más resistente en pocos kilómetros. La tierra recién formada puede colapsar de forma repentina hacia el océano. El camino de tablones de Hashan, China. Una senda de madera de menos de 30 centímetros de ancho se aferra a un acantilado de más de 1.800 metros de altura. El único apoyo es una cadena de hierro fijada a la roca. No hay margen para un solo error. El Caminito del Rey, Málaga, España. Esta pasarela colgante se eleva a más de 100 metros sobre el río, con apenas 1 metro de ancho. Abandonado durante décadas, fue restaurado con un sistema de pernos de acero perforados en la roca caliza. El puente de cristal del Gran Cañón de Zhangjiajie, China. Su piso transparente permite ver una caída de 300 metros hacia acantilados de piedra caliza. Para su cimentación, los ingenieros perforaron más de 50 metros en la roca, y su resistencia se probó dejando caer pesas de 50 kilos y reuniendo a 800 personas saltando al mismo tiempo sobre la estructura. Caminar sobre el vidrio, con el vacío total a la vista bajo los pies, resulta una experiencia que pone a prueba hasta a los visitantes más serenos. Angels Landing, Parque Nacional Zion, Utah.
Esta formación rocosa se alza casi 450 metros sobre el valle. Senderos estrechos obligan a sujetarse a cadenas metálicas instaladas en 1926, sin barandillas, en un recorrido de casi 9 kilómetros. Hoy se requiere un permiso especial para transitarlo, una medida adoptada para controlar el número de personas y reducir el riesgo en los tramos más expuestos. Plataformas de roca suspendidas en el vacío, salares interminables y monasterios de barro anclados a acantilados marcan el rumbo de esta octava etapa. Preikestolen, Noruega. Esta plataforma de granito se proyecta unos 600 metros sobre un fiordo, con una superficie casi cuadrada de 25 metros por lado. Una grieta profunda cruza la roca, formada por la expansión térmica a lo largo de miles de años. No existe ninguna valla en el borde del acantilado, y una leyenda local asegura que la roca se desplomará hacia el fiordo el día en que 7 hermanos se casen con 7 hermanas de la misma tierra. El Salar de Uyuni, Bolivia, con casi 10.500 kilómetros cuadrados, es tan perfectamente plano que los satélites lo usan para calibrar instrumentos de medición. Cuando una fina capa de agua cubre la superficie, el suelo se convierte en un espejo que difumina el límite entre el cielo y la tierra, generando un efecto visual que parece disolver toda noción de distancia y perspectiva. Fairy Meadows, Gilgit-Baltistan, Pakistán. El camino de tierra que conduce hasta aquí discurre a centímetros de una caída de 900 metros. El vecino Nanga Parbat, con un muro vertical de más de 4.500 metros, es conocido como la montaña asesina. Se estima que 1 de cada 5 escaladores no regresa, un dato que no ha impedido que este macizo siga atrayendo a montañistas de todo el mundo. El monasterio de Dankar, Valle de Spiti, India. Aferrado a un acantilado de caliza a 4.000 metros, este templo milenario está hecho enteramente de barro y piedra seca. Pasillos de madera se extienden sobre el abismo sin barandillas, y en 2006, la UNESCO lo incluyó en su lista de monumentos en peligro por su fragilidad ante las lluvias. Sikkim Mitashigang, Himachal Pradesh, India. Estos poblados, a más de 4.300 metros, superan en altitud al campamento base del Everest. Aquí se encuentra la oficina postal más alta del mundo, y las casas tienen muros de casi 1 metro de grosor para funcionar como un termo gigante frente al frío extremo. El glaciar Vatnajökull, Islandia. Cubre el 8% del territorio de Islandia con un espesor promedio capaz de sumergir por completo el Empire State Building. Bajo su capa helada se ocultan volcanes activos que generan bolsas de agua hirviendo, y el peso del hielo llega a hundir la corteza terrestre varios milímetros cada año, mientras que las grietas de su superficie pueden alcanzar cientos de metros de profundidad, conservando en su interior burbujas de aire de miles de años de antigüedad. El frío extremo, la lava recién solidificada y los desiertos casi impenetrables definen este noveno tramo del recorrido. Oymyakon, Saja, Siberia rusa. Considerado el asentamiento permanente más frío del planeta, el suelo permanece congelado hasta más de 300 metros de profundidad. El aliento humano se congela al instante en diminutos cristales de hielo, y los motores deben mantenerse encendidos sin pausa para que el combustible no se solidifique. Los árboles de la región se cubren de una gruesa capa de escarcha que da al bosque la apariencia de un arrecife de coral blanco bajo un mar helado. El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, Estados Unidos. Aquí nace tierra nueva de la lava incandescente. Ríos de lava han añadido más de 200 hectáreas de terreno en las últimas décadas, y la NASA ha usado este paisaje volcánico como escenario de entrenamiento por su parecido con la superficie de Marte, aunque brotes verdes de helecho logran abrirse paso entre las grietas de la piedra recién solidificada, prueba de una vitalidad que resiste incluso después de la destrucción más violenta. Wadi Rum, Jordania. Este desierto de más de 700 kilómetros cuadrados combina paredes de roca imponentes con dunas de arena ocre. Con apenas 38 milímetros de lluvia al año, la supervivencia exige una lucha constante contra la sed. La UNESCO reconoce los rastros humanos de más de 12.000 años de adaptación a este entorno extremo. El lago glaciar Tilicho, Nepal, a 4.90 metros de altitud, es uno de los lagos accesibles más altos del mundo. El sendero recorre laderas propensas a deslizamientos, por lo que las caminatas suelen iniciar a las 4 de la madrugada, antes de que el sol despierte el riesgo de derrumbes. Por encima de los 4.000 metros, el clima puede virar en minutos hacia una ventisca cegadora
que borra toda visibilidad. Mustang, Nepal. Conocido como el Reino Prohibido por su antiguo aislamiento, este territorio de más de 1.800 kilómetros cuadrados combina cañones secos y acantilados rojizos. Numerosas cuevas fueron talladas en las paredes de roca y solo se alcanzan mediante tramos de escalada peligrosos. Alejarse de los senderos estrechos cerca de los acantilados puede significar un resbalón directo hacia barrancos sin punto de detención. La mina Mir, Siberia, Rusia. Una de las mayores excavaciones de diamantes a cielo abierto del mundo, con casi 1.200 metros de diámetro y más de 500 metros de profundidad. Durante un tiempo, se prohibió sobrevolarla en helicóptero porque los fuertes vórtices de aire generados por el hueco podían succionar las aeronaves. Cerramos este viaje con las lluvias más intensas jamás registradas, ciudades marcadas por la contaminación y la historia, y las olas más grandes jamás surfeadas. Mawsyn Ram, Meghalaya, India. Registrado como el lugar más lluvioso del planeta, recibe cerca de 12.000 milímetros de lluvia al año, más de 20 veces lo que cae sobre Londres. El sonido de la lluvia contra los techos puede ser tan intenso que impide escuchar una conversación cercana. Las cataratas Helmet, rocosas canadienses. Con una caída total de más de 350 metros, se cuentan entre las más altas de Canadá. Llegar hasta ellas exige una caminata de unos 15 kilómetros a través de terreno silvestre, recompensada por una vista de estructuras escalonadas talladas por glaciares. Crocosaurus Cove, Darwin, Australia. Aquí los visitantes se sumergen en una jaula de vidrio reforzado frente a cocodrilos marinos de hasta 770 kilos y más de 5 metros de largo, cuya mordida alcanza una fuerza cercana a los 260 kilogramos por centímetro cuadrado, la más potente del reino animal. Norilsk, Siberia rusa. Una de las ciudades más contaminadas del mundo, construida durante la era soviética con mano de obra forzada del sistema de gulags. Es también una de las mayores ciudades del planeta, erigidas por completo sobre permafrost, y algunos estudios señalan una esperanza de vida notablemente menor a la de otras regiones de Rusia. La zona de exclusión de Chernóbil, Ucrania-Bielorrusia, creada tras el peor desastre nuclear de la historia en 1986, cubre unos 4.000 kilómetros cuadrados. Cerca de 350.000 personas fueron evacuadas de forma repentina, dejando tras de sí ciudades fantasma congeladas en el tiempo. Algunas estimaciones sugieren que la zona no será plenamente segura para la vida humana hasta dentro de 20.000 años. Nazaré, un cañón submarino de más de 200 kilómetros, actúa como embudo que concentra la energía de las corrientes oceánicas, generando olas que han superado los 24 metros y que ostentan récords mundiales de altura, atrayendo a los surfistas de olas grandes más audaces del planeta. El fuerte de São Miguel Arcanjo, Portugal. Erigido sobre un promontorio rocoso, este bastión ha sido testigo directo del poder destructivo del Océano Atlántico. Frente a sus muros se extiende un cañón submarino de más de 200 kilómetros que actúa como un amplificador natural, capaz de transformar corrientes profundas en olas de más de 25 metros que golpean la base de piedra. Durante siglos, la fortaleza ha resistido ese embate constante, convirtiéndose en símbolo de la resistencia humana frente a la furia marina. Barracuda Point, Costa de Malasia. Esta pared de coral que se sumerge hacia aguas profundas atrae remolinos de barracudas y tiburones. Las corrientes marinas arrastran alimento a gran velocidad, concentrando más de 400 especies de peces en un espacio reducido. Bucear aquí exige experiencia, porque la corriente puede cambiar de dirección sin aviso y arrastrar a los buzos hacia zonas más profundas. En 2023, la zona cerró temporalmente para permitir que el ecosistema se recuperara de la presión turística. El desierto de Badain Haran, Mongolia Interior, China. Sus dunas doradas alcanzan casi 500 metros de altura, comparables al Empire State Building. En medio de la arena, sobreviven más de 140 lagos de colores permanentes, un contraste asombroso entre la aridez extrema y focos de vida. Cuando el viento remueve los granos de arena, se generan sonidos retumbantes parecidos a tambores de guerra, un fenómeno acústico natural que ha intrigado a los viajeros durante generaciones. Los acantilados de caza de miel Gurung, Nepal. En paredes rocosas de más de 90 metros, los cazadores Gurung suben por escaleras de cuerda artesanales para alcanzar colmenas silvestres alojadas en las grietas de la piedra. Las abejas gigantes construyen panales de más de 50 kilos que producen una miel con fuertes propiedades, buscada tanto por su sabor como por su uso medicinal tradicional. Sin ningún equipo de protección moderno,
Esta práctica ancestral exige una resistencia física y una valentía transmitidas de generación en generación. Este recorrido por algunos de los territorios más hostiles del planeta demuestra que, frente a la furia geológica, climática y oceánica de la Tierra, el ser humano ha encontrado maneras ingeniosas, a veces temerarias, de habitar incluso donde la naturaleza parece decir que no.